Hola a todos y todos, bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy me emociona mucho porque realmente es un tipo de contenido que yo he consumido en otros canales a lo largo de los años y que siempre me ha gustado mucho, por lo que me hace mucha ilusión ahora hacerlo en mi propio canal. Y es que básicamente es un vídeo que nos va a permitir conocer cómo ha sido nuestro año lector, cuáles han sido nuestras mejores lecturas hasta el momento, nuestras peores lecturas, cuánto hemos leído y un poco cómo está siendo nuestro año a este nivel. En concreto, este resumen de lecturas lo vamos a hacer a través de un book tag, que es el tag de mi balance lector de mitad de año, a través del cual vamos a ir respondiendo diferentes preguntas para conocer cuáles han sido nuestros mejores libros y peores libros en diferentes categorías y en función de diferentes factores. Me he metido en mi Goodreads para hacerme un poco una idea de cómo estaba siendo mi año lector en cuanto a cantidad, y he de decir que para mi reto de leer 50 libros este año voy un poco mal. Creo que es de los años que menos estoy leyendo y supongo que es porque estoy diversificando un poco más mi tiempo libre en otros tipos de actividades, de hobbies, etc. Pero lo cierto es que no estoy leyendo demasiado, o por lo menos no tanto como a mí me gustaría. Pero dicho esto, no me quiero enrollar mucho más, así que si os parece, vamos allá con las preguntas del tag. La primera pregunta es: mejor libro que he leído en lo que va del año. Y me parece muy curioso porque el libro que os voy a enseñar creo que ha sido literalmente mi última lectura, el último libro que he leído. Si bien es cierto que no es el libro al que más nota le he dado, sí que es como el que siento que más me ha calado, que más resuena conmigo o al que voy a tener más presente a lo largo de los años. Es un libro al que tenía demasiadas ganas de hablar ya por aquí y se trata de Raíces. Y es un libro al que le tenía echado el ojo, le tenía muchas ganas desde que lo vi en el perfil de Berta Pim. Me llamó mucho la atención y decidí adentrarme en este libro prácticamente a ciegas. Cosas que os puedo decir sin entrar mucho en detalle por si también queréis ir a ciegas, aunque si queréis más información podéis ir a mi reseña, que ya está publicada en mi perfil de Goodreads y de Instagram. Básicamente es un libro, se podría decir, antiespecista. Es un libro que habla de la conexión con la naturaleza, de igual a igual, de que todos formamos parte de esta tierra, todos formamos parte de este ecosistema, que no somos los dueños de nada, aunque así lo hayamos decidido, que los animales están a nuestro mismo nivel, que la naturaleza está a nuestro mismo nivel, que cada ser, cada planta, cada ser vivo básicamente que vive en esta tierra tiene un alma y todos vivimos en armonía, o así debería ser. En él la autora, a través de diferentes pasajes de su vida y diferentes cosas que ella ha experimentado, tiene también mucho de autobiográfico este libro, nos va dando como consejos o información o simplemente ideas de cómo podemos estar en contacto con la naturaleza de una forma ética, de una forma, pues eso, cercana. Miley. Y básicamente pues estando en armonía con ella y con todos los seres. Los capítulos están divididos en cada una de estas actividades que podemos llevar a cabo o consejos que ella nos da. Por ejemplo, este es Pies desnudos, tierra sagrada. Además, los inicios de capítulos son absolutamente fascinantes. A mí me encanta esta edición y me gusta porque a lo largo del capítulo nos va contando, ya os digo, un poco como su experiencia relacionada con esto y por lo cual ella considera que es una buena forma de estar en contacto con la tierra, pero no solamente a través de su experiencia, sino que también utiliza apoyos biográficos. O sea, realmente hay muchísimas referencias bibliográficas de otros autores, incluso de experimentos que se han llevado a cabo y que en cierta manera demuestran lo que ella nos está ofreciendo, con lo cual eso me ha parecido muy interesante. Pero lo que os quería decir es que también cada capítulo acaba con una frase en mayúsculas resumiendo un poco la idea de ese capítulo. Por ejemplo, en este que os estaba contando, la frase final es vayamos descalzos. Y a lo largo de este capítulo, como podéis deducir, nos habla un poco sobre el grounding, sobre estar en contacto con la tierra, recargar energías a través de estar descalzos en el bosque, caminando, etcétera, etcétera. Es un libro que yo entiendo que no es para todo el mundo porque, por ejemplo, cuando le estaba hablando a personas cercanas a mí de este libro, pues lo veían como muy hippie o demasiado alternativo para ellos, pero si estáis un poco en resonancia con este tipo de cosas que os acabo de contar, creo que os va a encantar. Si sois personas que sentís esa llamada de la naturaleza, que creo que el resumen de este libro es sentir la llamada de la naturaleza e intentar pues tener una relación sana, ética y de igual a igual con ella, os va a encantar y desde luego a mí me ha fascinado. Es un libro de cabecera para mí, uno de mis imprescindibles, uno de mis libros favoritos en el mundo mundial y no sé, es de esos libros que siento que te cambian y que de alguna manera abren un abanico muy grande, porque yo a partir de este libro ya tengo 500 en mi wishlist que quiero leer, que son de temáticas parecidas por otros naturalistas. En definitiva ha sido pues mi mejor lectura en lo que va de año. Voy a intentar no enrollarme tanto en las siguientes preguntas porque si no este vídeo se va a hacer muy eterno. Pero la siguiente pregunta del book tag es: mejor secuela leída este año.
Y aquí voy a hacer un poco de trampas porque realmente la mejor secuela que he leído este año es una relectura. Yo este libro lo leí ya como por el 2019 o una cosa así, pero para responder a esta pregunta tenía que ser esta, por mucho que sea relectura. Y estoy hablando de Una corte de niebla y furia. Es que no podía ser otra respuesta para esta pregunta, tenía que ser Una corte de niebla y furia, y es que no hay libro más increíble y más fantástico que este. Aunque imagino que casi todos lo conocéis, es la segunda parte de Una corte de rosas y espinas, de la saga de ACOTAR. Aquí tenemos a ACOMAF, donde, bueno, los que lo habéis leído sabéis un poco en torno a qué gira este libro, porque es tan fantástico, porque es increíble y es la mejor secuela, ya no solamente de este año, sino de todas las que he leído. No se me ocurre una segunda parte que me haya gustado más que esta, es mi libro favorito dentro de toda la saga. Es absolutamente increíble, además hace poco me he hecho con esta edición que es absolutamente preciosa, pero por todo lo que significa este libro, la relación entre los personajes protagonistas que tiene esta historia, los sentimientos, la sensación que tienes al leerla, sin duda, por mucho que haya sido relectura, he sentido exactamente lo mismo o incluso más intenso al saber todo lo que pasa después y todas las señales que en una primera lectura no captas que la primera vez que lo leí. O sea que si no habéis leído ACOTAR, os lo recomiendo un montón, además son muy buenas opciones si no habéis leído mucha fantasía y queréis adentraros en este género. Esta trilogía saga es fantástica. Pasamos a la tercera pregunta de este tag, que es la novedad que se ha publicado a lo largo de este año y que todavía no he leído, pero que me muero de ganas por leer. Creo que entre todas las novedades que se han publicado este año, la que ahora mismo más ganas tengo de leer es Atmosphere. Taylor Jenkins Reid es una de mis autoras favoritas. Creo que es de esas autoras de las que objetivamente creo que me quiero leer absolutamente toda su obra. Tengo algunos pendientes entre mis estanterías todavía, pero los libros que he leído de la autora se han convertido absolutamente en mis favoritos. Ya podéis leer Todos quieren a Daisy Jones o Daisy Jones and the Six, podéis ver la adaptación que es fantástica, la banda sonora es lo mejor que me ha pasado en los últimos años. Podéis leer Los siete maridos de Bering Wu, que es un absoluto favorito. Malibu Renace también me encantó muchísimo. El regreso de Carrie Soto, es que no ha habido un libro que yo me haya leído de esta autora que haya dicho no me ha convencido, no ha pasado. Entonces, por supuesto, tengo muchas ganas de leer Atmosphere, que aún encima, pues como podéis deducir un poco por el título y por la portada, tiene que ver con los astronautas, la NASA, una historia de amor. Yo no necesito más, aún encima esta edición que es increíble. Simplemente tengo muchísimas ganas de leerlo y espero hacerlo este año. La siguiente pregunta es ¿nuevo autor o autora favorito que haya descubierto este año? Y la autora que he descubierto este año y que me ha marcado mucho y se podría decir que es una de mis favoritas, aunque solo he leído un libro de ella, es Annie Ernaux. Probablemente he pronunciado fatal su nombre, pero básicamente es la ganadora del Premio Nobel de Literatura de 2022, con lo cual creo que no os estoy descubriendo la panacea, pero tiene una forma de escribir que entiendo perfectamente por qué ganó el Premio Nobel. Solo me he leído Pura Pasión, es un libro muy cortito, todos sus libros son muy cortitos, no llegan prácticamente a las 100 páginas ninguno, y desde que me leí Pura Pasión no he dejado de pensar en esta autora y en que quiero leerme ya sus libros. Además, como son tan cortos, realmente lo leéis en 1 hora, 2 horas como mucho, pero no es tanto lo que te cuenta, que también, sino es cómo te lo cuenta. Yo de verdad que nunca había leído a una autora que narrase así, es una forma muy directa, muy cruda, realmente sin filtros, incluso se podría definir como una prosa incómoda, porque Annie te narra todo aquello que en el fondo muchos podemos experimentar, hemos experimentado, pero incluso hemos ocultado. Ella dice todo lo que los demás callamos, ella muestra los sentimientos más profundos de una persona y no sentimientos agradables, sino cosas que realmente no solemos hablar o no solemos compartir. Y en este libro, por ejemplo, ella nos habla de la pasión desenfrenada y absolutamente obsesiva que sintió por un hombre durante unos años de su vida. Y te lo narra de una manera, con un lenguaje y con una forma tan directa que es como impactante de leer, porque ya os digo que cuenta cosas que normalmente las personas no confesarían o que incluso no aceptarían que han tenido esos sentimientos, y realmente tú lees cosas muy locas, pero dices, lo puedo ver, o sea, lo puedo ver en un pequeño ápice en mí o en alguna amiga, o puedo entender lo que me estás diciendo. Es muy raro de explicarlo si no lo habéis leído, pero ya os digo que nunca había leído una prosa y una forma de escribir como Annie Ernaux. Además que todos sus libros hablan de temáticas
un poco controversiales o momentos duros de su vida. Por ejemplo, también tengo ganas de leer El acontecimiento, que básicamente es un libro donde nos habla de cuando tuvo que abortar de forma clandestina en una época en la que no se podía, y ya os digo, son temáticas duras, pero es que te enganchan porque al final habla de la vida misma y de temáticas que muchas otras personas o prácticamente nadie no quiere hablar. Así que tengo muchas ganas de seguir leyendo a esta autora, de verdad, os lo recomiendo muchísimo. Pero no todo podían ser buenas lecturas, y es que la siguiente pregunta del tag es mayor decepción en lo que va de año. Y aunque el libro me ha gustado y realmente no considero que haya sido una mala lectura como tal, sí que fue una decepción respecto a las expectativas que yo tenía. Básicamente porque yo esperaba encontrar una cosa un poco más pautada y encontré algo diferente. Estoy hablando de Ikigai, que como veis lo tengo muy marcado, y fue un libro que me gustó, o sea, sé que voy a volver a él, me ha contado cosas interesantes, cosas que puedo aplicar en mi día a día, pero para los que no lo sepáis, en la contraportada dice que Ikigai es un concepto japonés que significa razón de ser, como el propósito vital, el poder y la magia que se desata cuando tienes el convencimiento de que tu vida merece la pena. Y yo pensaba que este libro, un poco por lo que venden aquí, por el marketing que hay en torno a él, iba a ser el libro que me iba a ayudar a descubrir mi Ikigai, que me iba a ayudar a ver cuál es ese propósito vital, cuál es como mi razón de ser. No sé, yo tenía en mente que iba a ser eso, y la realidad es que no. Aunque aquí ponga Ikigai, realmente este libro lo que es lo que pone aquí: los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Básicamente los autores en este libro te cuentan diferentes maneras de alargar tu vida, de cómo a través de un pueblo de Japón donde la esperanza de vida es creo que la más alta en el mundo, tú puedes adaptar lo que ellos hacen para conseguir esta esperanza de vida en tu día a día. Con lo cual es muy interesante y me ha gustado mucho porque son cosas que creo que es importante conocer y la mayoría de ellas aplicar en nuestro día a día, pero no es lo que yo pretendía encontrar cuando me compré este libro. Con lo cual es una decepción porque no es lo que esperaba, pero no es una mala lectura. Así que si simplemente os ha llamado la atención por abordar un poco estos secretos de vivir de forma más saludable, una mayor esperanza de vida, y que sí que toca temas relacionados con el Ikigai, os lo recomiendo. Pero si también, como yo, pensabais que era un libro que os iba a ayudar a encontrar vuestro propósito vital, pues este no es. No sé si habrá otro libro que gire en torno a este tema que lo aborde, pero no es este. Ya estamos en el ecuador de este book tag y la siguiente pregunta es el libro que más nos ha sorprendido, o sea, nuestra mayor sorpresa en lo que va de año. Y seguimos con la no ficción porque mi mayor sorpresa sin duda ha sido La buena suerte. Este se lo vi recomendado a Irene Nortes y lo leí un poco porque me lo regalaron, porque bueno, decía que era pues eso, la buena suerte, claves para la prosperidad, y me parecía interesante, simplemente como pues para intentar, pues ya sabéis, este crecimiento personal, seguir avanzando, desarrollándonos como personas, y dije, bueno, lo voy a leer. Es un libro muy cortito, realmente son 123 páginas más o menos, pero no sabía todo lo que me iban a remover estas 123 páginas y todo lo que iba a aprender con este libro. Y es que no es un libro de no ficción como tal, o sea, no son los autores exponiéndote como consejos de forma teórica, justificándolo con artículos o con bibliografía, no, sino que este libro es una fábula. Me ha recordado mucho a libros como El Principito porque es eso, una fábula, una historia, un cuento que durante toda la lectura sientes que alguien te lo está contando y que tú simplemente estás totalmente inmerso en esa historia, en esos personajes y en todos los aprendizajes que a través de este libro vas adquiriendo. No os quiero contar mucho, pero para que os hagáis una idea de esta historia, básicamente es pues que en un reino se dice que hay un trébol mágico, pero que está en algún punto de un bosque encantado que está cercano a este reino, y que quien lo encuentre va a tener como suerte infinita. La mayoría ni siquiera lo intentan porque les parece muy complicado encontrar un trébol de 4 hojas en un bosque inmenso, por lo que solamente 2 caballeros se van a aventurar en esta búsqueda, y vamos a ver cómo la suerte no depende tanto del azar, sino que es algo más que uno trabaja y que uno se esfuerza, y cómo uno enfoca las cosas que le pasan. Uno de los caballeros, digamos que lo enfoca todo de una forma un poco negativa, piensa que todo le pasa malo a él, y el otro nos va enseñando lecciones que sin embargo se va quedando de una forma más resiliente, saliendo del paso y entendiéndolo desde una forma un poco más positiva.
No os quiero contar mucho, pero de verdad que es increíble. Está dividido en capítulos que son como las reglas de la buena suerte. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, la regla 8, que es pues justo por la que he abierto el libro, nos dice: nadie puede vender suerte, la buena suerte no se vende, desconfía de los vendedores de suerte. Y todo el capítulo gira un poco en torno a pues cómo nuestros protagonistas se van encontrando con diferentes personajes, que gira un poco en torno a cada una de las reglas que nos van presentando al inicio del capítulo. Es increíble, ya os digo, una leyenda, una fábula, un cuento que se siente pues como descubrir la panacea. La verdad son cosas como muy lógicas, pero que aquí te lo resumen de una forma tan bonita, con una historia tan especial, que me ha encantado. O sea, es de esos libros que se quedan entre mis favoritos de mesita de noche, de leerme otro capítulo cada noche y que sé que voy a leer infinitas veces. Y no sé por qué no es más conocido, porque es verdaderamente brillante. Me ha encantado, o sea, os lo recomiendo un montón. Y ya os digo que es mi mayor sorpresa, porque yo, de nuevo, no me esperaba que fuese a ser un libro que me impactase tanto. No sabía que era una fábula y para nada pensé que se iba a convertir entre mis favoritos, o sea que increíble. Pasamos a la séptima pregunta, y es el libro más bonito que haya adquirido a lo largo de este año. Me ha costado mucho elegir, porque entre ediciones especiales, portadas preciosas y otros factores, hay muchos libros muy bonitos que he adquirido estos últimos meses, pero creo que el libro que considero que es como el más bonito, que si bien ya lo he enseñado por el canal, no podía resistirme a enseñarlo porque objetivamente creo que es el que más me gusta, y es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. En concreto con esta edición limitada, con cantos pintados, tapa dura, un tamaño súper cómodo. De verdad que me parece preciosa la portada, es muy bonita, los cantos pintados también, como con estas naranjas que aparece en esta portada, donde el pelo de la chica, digamos que es este naranjo. No sé, me parece muy especial, muy bonita, ya os digo, como muy cómoda. Tiene hasta detalles aquí en las guardas. Me parece muy chula. Mi única pega es que la letra es muy pequeña y está muy junta, con lo cual no va a ser el libro más cómodo de leer. Incluso puede que os diga que lo leeré en digital. Y no os voy a contar de qué va este libro, porque seguro que muchos ya lo conocéis, y porque personalmente prefiero ir lo más a ciegas posible, porque nunca he leído nada de la autora. Le tengo muchas ganas, y además este libro se convierte en uno de los más bonitos que tengo ahora mismo en mi colección. La siguiente pregunta me pone un poco triste, porque es nuevo crush literario que hayas conocido durante este año. Y pensándolo bien y realmente analizando todos los libros que leí este año, no tengo ningún nuevo crush literario. Podría hacer trampas y decir a Rhys o a Azriel de Akomab, pero honestamente me parece pues trampas, porque no es un nuevo crush. A esos dos personajes los llevo conociendo, pues ya os digo, desde 2019, y no es un nuevo personaje que haya descubierto este año. Entonces, a día de hoy no puedo decir que haya ningún personaje literario masculino que se haya incorporado a mi lista de novios literarios, así que espero conocerle esta segunda mitad de año. Si tenéis algún libro donde haya uno de vuestros grandes crushes, por favor decídmelo en comentarios, y así intentaré leerlo, a ver si encontramos a ese nuevo novio literario. Lo que sí que tengo es lo de la siguiente pregunta, que es nuevo personaje literario favorito. Y es que este año he leído un libro muy especial, que de nuevo es un poco trampas, porque yo ya conocía en cierta manera este personaje, pero digamos que no conocía su versión final. Y es que os estoy hablando de Alice de El cielo que nos une. Yo he tenido la inmensa suerte de ser lectora cero, con lo cual ya conozco a Alice desde hace tiempo, pero bueno, como lectora cero pues no leí la versión final de este libro, no leí el libro y la Alice que vosotros habéis tenido en vuestras manos. Obviamente pues el personaje era el mismo, pero siempre hay matices, cosas que ayudan a que el personaje se desarrolle un poquito más. Entonces, como redescubrir esta historia con la versión final ha hecho que me encariñe todavía más de ella. El libro además está escrito por mi amiga María de Books and Tea, que es una autora fantástica, y no lo digo porque sea mi amiga. Os puedo recomendar cada libro que he leído de ella. En concreto, mis favoritos son Raíces y Aquello que dejamos atrás, pero este libro también es maravilloso, y cualquiera de los libros que ella ha escrito es increíble, porque la forma que tiene María de escribir es muy especial. Tiene una lírica, una forma de envolverte, una forma de narrar que te llega al corazón, incluso con frases y escenas simples. Es muy mágica, es difícil de explicar. Es como esas autoras que te llegan al corazón y que te envuelven con sus palabras. En esta historia además nos trasladamos a Alberta, que
personaje maravilloso y también tiene una forma de crear personajes muy especial. En concreto yo suelo conectar mucho con sus personajes femeninos y con Alice no ha sido la excepción. He empatizado mucho con ella, con cómo vive la vida, con cómo se encuentra, con el momento vital en el que está, con su personalidad. No sé, siento que seríamos amigas. La verdad que le tengo mucho cariño, obviamente a Harry también, pero es cierto que la forma de ser de Harry es un poco más diferente a la mía. Con Alice, ya os digo, es de esos personajes que me dan ganas de protegerla y de defenderla frente al mundo. Así que si no habéis leído a María, esta es una gran opción y yo creo que Alice y Harry también, pero sobre todo Alice os va a encantar. Ya estamos en la recta final, solo nos quedan 3 preguntas, así que vamos con la siguiente, que es el libro que más me ha hecho llorar durante este año. Y creo que la apariencia de este libro os va a sorprender, pero os prometo que el libro que más me ha tocado y que más me ha hecho llorar, además de Raíces, del que ya hemos hablado, es Historias de la Reserva Wild Forest. Es un libro para todas las edades, realmente, que incluso se podría catalogar como infantil, pero cuenta la realidad de los animales que viven en esta reserva de una forma que me movió mucho y me dio mucha pena. Para los que no conozcáis, la Reserva Wild Forest es el santuario de animales que creó Paola Scala-Sanz, o Dulcinea, que a lo mejor la conocéis más por ese nombre. Ella tiene una reserva donde básicamente pues animales que están perseguidos por la caza e intenta pues darles una segunda oportunidad, ya sea porque han sido heridos, porque se han perdido, porque se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, y ella pues en esta reserva les ayuda a que se recuperen y en la medida de lo posible que vuelvan a vivir al bosque, o si no es posible pues que vivan en semilibertad. Entonces en este libro nos cuentan un poco la historia de la reserva, pero también la historia de algunos de los animales que viven en la reserva. Hay las historias de zorros, de cérvidos, de jabalís, entre otros animales, y hay algunas historias más duras, otras menos duras, pero desde luego no son agradables, porque al final son animales que por una razón u otra han tenido que ser rescatados. Y recuerdo una historia de un jabalí que me movió mucho. Era un poco pues como es este momento en el que a un jabalí es atacado por la peor especie del planeta, que somos nosotros los humanos, cómo las crías se vieron solas, cómo intentaban despertar a su madre que ya no estaba, acababa de ser atacada por un cazador. Es tan triste como ver cómo los animales, que son seres tan puros, tan buenos, que simplemente pues me cuesta mucho encontrar las palabras sin emocionarme, pero de verdad que es un libro que te ayuda a acercarte a las historias de estos animales que para algunos son desconocidos, pues porque nunca los hemos visto, porque nunca hemos estado en libertad con ellos, porque no sabemos cómo se comportan, o incluso porque han sido demonizados, como pueden ser los jabalíes, que muchas personas tienen como mucha rabia y demás. Y ya os digo, una de las historias que más me removió fue justo la de un pequeño jabalí que acababa de ser separado de su madre porque un cazador la había atacado. Cuenta un poco pues cómo el jabalí se acercaba a su madre, intentaba despertarla cuando pues no estaba dormidita, y no sé, lo cuenta de una forma pues muy realista, muy directa, y que es la realidad. Esto pasa en nuestros bosques, en nuestras zonas, la caza está permitida, y a mí no hay cosa que me duela más, y en este libro te ayuda un poco a acercarte a estas historias que desgraciadamente pasan mucho. No sé, me dio mucha pena, y la verdad que estoy ahora muy concienciada con este refugio. Creo que hacen una gran labor. Me ha descubierto también, porque al final te ponen un poco una lista de otros refugios o centros de rescates por provincias. No sé, creo que es algo importante que se acerque a todas las edades. Puede parecer un poco crudo para los niños más pequeños, pero como os digo, es una realidad, algo que está ahí. Cada uno, ya que lo que resuene con ellos y con su ética, pues actuará en función de eso. Pero a mí me ha marcado mucho y he sufrido mucho mientras leía este libro, porque pues me parte el alma ver sufrir a los animales. Pero vamos a pasar a algo un poco más alegre, un poco más distendido, para terminar el vídeo de buena forma, ya que solamente nos quedan 2 preguntas. Y la siguiente es el libro que más feliz me ha hecho durante este año. Y sin duda, no podía ser otro que En algún lugar del mar más azul. Si me conocéis un poco, sabréis que mi libro favorito en el mundo mundial es La casa en el mar más azul. Estoy absolutamente enamorada de los personajes, estoy absolutamente enamorada de la historia. Me hace muy feliz, es como sentir un abrazo al corazón, es como sentir que estás en casa. Esos libros que se sientan eso, como en casa, como calentito, como hogareños, no lo sé, es una sensación pues que algunos libros producen y otros no.
y ese libro a mí sin duda me lo produce y esta es, digamos, su secuela o su segunda parte. Realmente era una secuela que no era necesaria. Con el primer libro estaba bien, la historia se acababa ahí y ya está, pero es cierto que la historia de uno de los protagonistas, que es Arthur, no se desarrolla tanto y hay cosas que se podrían haber desarrollado más como para conocer su pasado. Y en este libro se desarrolla ese pasado, conocemos un poco más lo que él experimentó, pero con su presente, o sea, vemos la continuación, digamos, del primer libro. Cómo han seguido los niños, cómo han seguido pues nuestros protagonistas, cómo se encuentran ahora, cuál es el siguiente paso y un poco seguir luchando con esta lucha que hay contra las personas que no aceptan a pues estos niños que son diferentes, que son seres mágicos, etc. Entonces, en este libro vamos a seguir viendo a esos personajes, eso sin duda a mí me ha hecho muy feliz. Ya os digo, no era una segunda parte innecesaria, pero tampoco estropea la primera, no es de esas segundas partes que dices tú, jolín, ¿para qué la han escrito? Porque realmente ha hecho que la sensación que yo tenía del primer libro haya ido a peor. No es así para nada. Entonces, pues a mí me ha hecho muy feliz porque he vuelto a reencontrarme con Lucy, con Arthur, con Linus, con Zoe y con el resto de niños. Además de los niños que no sabíamos tanto, pues ahora sabemos un poquito más, al igual que como ya os he dicho de Arthur. Es una familia encontrada maravillosa, tiene unos valores muy importantes y los desarrollan de una forma muy buena. Además, Lucy es de mis personajes literarios favoritos en el mundo mundial, con lo cual pues volverme a encontrar con este niño travieso pues me hace muy feliz. Pues ha sido como un regalo del autor al final para los lectores y para darle como esta voz a estos personajes que no la habían tenido tanto en el primer libro, con lo cual, aunque no es como tan importante para mí ni me gustó tanto como el primero, sí que me ha gustado y si os gusta mucho el primero, sí que os lo recomiendo. Y ahora sí que sí, pasamos ya a la ultimísima pregunta de este tag que siento que se ha hecho eterno, de verdad, tengo que intentar enrollarme menos. Y es el libro que quiero leer antes de que se acabe el año. De verdad, es Deshonra sobre mi vaca, no me puedo creer que no lo haya leído, es que me da vergüenza enseñarlo, porque siento que todo el mundo que lee este género lo ha leído ya, que a todo el mundo le fascina, que está en auge, que está siendo un boom como lo han sido muchos otros en otras épocas, y yo todavía no lo he leído porque son tochos, porque me impactan, porque es verdad que llevo un par de años que no es el género que más leo, entonces como que me cuesta comprometerme con sagas además largas. Y sí, como algunos ya habréis podido deducir, estoy hablando de Alas de Sangre. Lo sé, no tengo perdón, lo sé, no me he leído ningún libro de esta saga, tengo los 3 comprados, que además los he conseguido en ediciones limitadas, y no lo he leído, es que me da vergüenza reconocerlo, pero pues tengo muchísimas ganas. O sea, hay una historia de fantasía tipo distopía, academia, con dragones, romantasy, es que no sé a qué espero para leerlo, pero ya os digo, siento que me imponen mucho porque sé que van a ser varios libros, no sé exactamente cuántos ahora, pero bueno, ya tenemos 3 y sé que aún está otro mínimo preparándose. Y es que son muy grandes, es fantasía, que a mí ya os digo que últimamente como que concentrarme para leer fantasía a veces me cuesta. Este ya son 700 páginas y aunque sé que me va a encantar y que es de esos libros que seguro que enganchan y que al final te los ventilas en nada, me cuesta encontrar el momento para leer libros tan grandes y tan densos. No prometo nada, pero lo voy a intentar. Y ahora sí que sí, hemos terminado por fin. Siento que llevo hablado 3 horas. De verdad, yo pensé que este vídeo iba a ser mucho más rápido, pero bueno. Espero que os haya gustado este book tag. Os animo a hacerlo, ya sea si tenéis alguna cuenta pues de algún tipo en redes o si queréis aquí por comentarios cuáles habrían sido vuestras respuestas en cada una de las preguntas. A mí me ha gustado mucho hacerlo. Un poco sobre, pues poner sobre la mesa y ver cómo ha sido mi año lector, que la verdad que no lo tenía como muy claro. Así que espero que os haya resultado entretenido, diferente, que os haya gustado y que os haya ayudado a descubrir nuevas lecturas. Os adelanto que si os gustan los vídeos literarios se vienen más muy próximamente, uno concreto, si todo va bien, con una colaboración muy especial, pero para eso todavía tendréis que esperar un poquito, así que no os voy a desvelar nada. Dicho esto, como siempre, os recuerdo por favor que me sigáis, que os suscribáis, que me pongáis cualquier tipo de comentario con cualquier cosa relacionada con el vídeo, cuál es vuestra mejor lectura en lo que va de año, cuál es ese libro que sí o sí queréis leer en los meses que quedan, que por supuesto pues me sigáis en mis redes que estarán apareciendo por aquí si todavía no lo habéis hecho. Y creo que eso es todo. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos pronto.